El tiempo lo dirá. Pero ahora vamos a hablar con el ingeniero David Cohen, que es el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, de algunos temas que preocupan y preocupan mucho. ¿Cómo le va? Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. A ver, el primer dato para dar sobre este hombre es que ocupó un cargo relevante en YPF hasta que Menem dijo esto se privatiza. Así fue. Algo de eso hay. ¿Y por qué dijo hasta acá y después me voy? A ver, yo había tenido toda una trayectoria en YPF, habíamos tenido logros importantes en un área del sector de ingeniería del área de comercial, y llegó un momento en que uno empieza a recorrer otros caminos y bueno, fue inevitable mi salida de YPF, es decir, salida por decisión propia, obviamente, ¿no? Pero fue inevitable la salida. Además había todo, en ese momento había todo un proceso que, más allá de que discutamos o no la gestión de Extensoro, que en este marco y en esta etapa histórica no fue de lo peor, pero sí había todo un debate sobre la famosa acción de oro, digamos. En ese momento Extensoro planteaba de que, independientemente de cuál fuera la composición accionaria de la empresa, la acción de oro siempre debía estar en manos del Estado. Y había otros sectores que decían que no, que el gran tema era vender la acción de oro. Era con un afán estrictamente recaudatorio. Yo particularmente soy partidario de la empresa del Estado, con intervenciones privadas, pero nunca el Estado debe perder la decisión final. Nunca debe entregar las joyas del abuelo. Nunca debe entregar las joyas del abuelo. Fue algo de las cosas que en su momento hizo Alfonsín, a pesar de todo. No entregar los ferrocarriles, porque eso, en cierta forma, claro, tenía mucha contención, decir, no entregar las joyas del abuelo. Además hay una tendencia histórica, después podremos hablar del tema matriz energética, podemos hablar de las tendencias. La tendencia mundial es que los recursos vitales, los intereses vitales de la nación estén en manos del Estado. Inclusive, fíjense, en Estados Unidos, cuando la compañía china quiso comprar Conoco, el paquete accionario de Conoco, en 18.000 millones de dólares, estamos hablando del año 2004. 2004-2005. 2004-2005. El Estado y los senadores de Estados Unidos dijeron no se pueden entregar los intereses vitales. Y hay una enmienda que dice, digamos así groseramente, de que antes de vender un paquete accionario de una empresa considerada o que administre intereses vitales, debe tener aprobación del Senado. Eso y una estatización es casi lo mismo, al estilo de ellos. Claro. Pero es algo muy parecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la nación donde la libre empresa es el paradigma, los intereses vitales están en manos de los decisores políticos. Tengo 3 o 4 preguntas que son centrales. La primera tiene que ver con la situación que tiene la Argentina hoy, energéticamente hablando, porque hoy uno, fundamentalmente en el conurbano lo ve, sale a la calle y ve que Edenor y Edesur están rompiendo veredas, están poniendo cables por todos lados, y uno se pregunta cómo. Ahora de golpe empezaron a arreglar todo lo que no arreglaron en 20 años, pero la pregunta central es, ¿cuál es la verdadera situación energética que tenemos hoy? La situación energética es complicada. Es complicada por varias razones. Una razón, la dependencia de los fósiles, dependencia de gas y petróleo. Es decir, la Argentina, en el 2006, Kirchner lanza un plan energético muy interesante, donde estaba centrado en la hidroelectricidad y en la energía nuclear. En el 2007 esto desaparece
y se vuelve a todo lo que son la termoelectricidad, es decir, la generación a partir de fósiles. Eso tiene un doble efecto. Primero, encarecer el costo de generación. Hubo que profundizar el tema de subsidios. Y lo segundo, ¿por qué? Porque la generación hidroeléctrica tiene un muy bajo costo, es una sexta, una séptima parte del costo anterior. Entonces no hubiese habido necesidad de tantos subsidios. Y el efecto complementario fue de que hubo necesidad de, la Argentina se queda sin recursos, o sin recursos en la cantidad que necesita, y tuvo que empezar a importar. Inclusive está el estudio de los 7 secretarios de Energía, que es un cálculo que había coincidido más o menos con lo que yo había hecho. La Argentina perdió desde el 2007 a 50.000 millones de dólares, que son los que faltan en el Banco Central. Casualmente, es decir, esos 50.000 millones de dólares se utilizaron para importar energía, que son es decir, gradualmente el saldo de la balanza comercial se fue transfiriendo a la compra de energía externa, compra de gas y compra de crudo, sumado al hecho de que no se había realizado todas las inversiones necesarias en su momento para poder reponer, aunque en una proporción medianamente significativa, porque hay todo un problema a nivel mundial en el cual se consumen 3 barriles y se repone 1, digamos, por una cuestión de agotamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema fue a profundización de la generación termoeléctrica y la necesidad de importar crudo, de importar la energía, que ha generado toda esta situación de financiamiento del Banco Central. Ahora, a los argentinos nos vienen contando hace muchos años que la solución pasa por Vaca Muerta. ¿Pasa por Vaca Muerta? ¿Es viable Vaca Muerta? ¿No es viable? ¿Van a venir las famosas inversiones a Vaca Muerta o hoy es imposible ponerlo en funcionamiento? Yo tengo mis dudas que vengan las inversiones dentro de un rato. Primer gran tema. Segundo gran tema, Vaca Muerta no es la solución, a mi juicio. La solución es profundizar todo lo que es generación hidroeléctrica. Es decir, la Argentina, más allá de que técnicamente pueda o no ser factible, que eso es un tema discutible por los impactos ambientales, hay una necesidad de bajar los costos de energía, porque tarde o temprano, cuando vemos la relación que hay entre los ingresos de la población y los costos, vamos a tener que terminar en un esquema de subsidios similar. Estos precios son muy difíciles de soportar, por lo menos para la mayor parte de la población. Entonces lo que yo tengo que apuntar es a bajar los costos de generación. Bajar los costos de generación implica básicamente trabajar sobre la hidroelectricidad. La Argentina puede tolerar una usina más nucleoeléctrica, pero básicamente hay que trabajar sobre el sector hidroeléctrico. Y no solamente los mega emprendimientos, sino hay emprendimientos de mayor envergadura en ríos transversales y no ríos principales, de 200 o 300 megas, para atender a poblaciones más chicas, y que pueden ser un complemento interesante de los grandes emprendimientos. Y después tenemos todo el tema, hay que explorar toda la superficie. Si bien en el Paraná yo tengo el 90% del caudal necesario, hay que explorar toda la superficie. Ese es un tema central, es decir, trabajar sobre la hidroelectricidad, pero también hay que trabajar sobre el esquema de transportes, obviamente. Le hago las dos últimas. La primera tiene que ver con algo que en muchas partes del mundo uno lo ve y se asombra y dice, ¿cómo ellos lo pueden hacer y nosotros no lo podemos hacer teniendo muchas zonas de vientos permanentes, claro, por ejemplo? ¿Qué pasa con las energías renovables, con las energías solares? ¿Qué pasa con eso? ¿Tampoco en la Argentina eso puede funcionar? ¿O es tanto lo que se roba que nunca podemos llevar a la práctica estos desarrollos? Tiene varias componentes, esto es una polinómica.
tiene la componente de la polinómica sobre el tema de la corrupción, tiene la componente sobre los intereses, obviamente, que apuntan a profundizar el tema de los fósiles. Hay una otra gran componente que es la incapacidad de determinados sectores dirigentes y de funcionarios. Tiene varias componentes. Las renovables se pueden utilizar perfectamente. Es un proceso. Nosotros padecemos de un mal que es el realismo mágico. Es decir, nosotros pensamos que mañana, el lunes a las 8 de la mañana, nos vamos a poder levantar y vamos a tener los molinos, las playas. No, no es así. Es un proceso. Y un proceso debe ser, de este tipo debe ser virtuoso. Es decir, el diferencial de renta que me permite a mí la generación hidroeléctrica en relación a la termoeléctrica, me va a permitir a mí reinvertir saldos en la generación de las renovables. En el caso de las renovables hay hay dos aspectos o dos miradas. Una del gran negocio, donde yo pongo 1000 molinos, genero línea de transmisión, es replicar el modelo actual, o la microgeneración. Yo creo que va a haber que combinar las dos. Y con la solar ocurre exactamente lo mismo. Es decir, yo en el norte pongo 130 hectáreas con paneles. O empiezo a construir edificios con paneles solares. No van a ser tan lindos como los feos actuales, pero se puede generar. El otro gran tema y el tema central en relación a las energías renovables o los nuevos tipos de energía son las redes eléctricas. Porque para que este sistema me permita funcionar a pleno el sistema, valga la redundancia, hidroeléctrico, yo tengo que tener redes digitales, donde yo pueda, pues si no voy a tener que generar en un lugar y consumir en otro. Entonces, no. Tenemos que ser todos, de algún modo, generadores. ¿Cómo puede ser? Generadores y receptores y consumidores. ¿Cómo lo puedo hacer? Con redes digitales, donde yo pueda también, además de recibir energía, entregar energía cuando a mí me sobra. Eso bajaría los costos notablemente de la energía, porque a lo que hay que apuntar es a que la energía debe ser abundante y barata, sin subsidios. ¿Para qué? Para que yo pueda producir industrialmente con ciertas ventajas. Es decir, si yo no tengo una eficiencia energética para el sistema productivo, es muy difícil competir. ¿Qué dólar le tengo que dar a un productor, a un industrial, para que pueda exportar o vender? Es imposible. Entonces, yo tengo intrínsecamente el sistema productivo debe ser eficiente. Uno de los temas claves es la energía. Ingeniero, muchas gracias. En 2 o 3 programas lo voy a invitar, porque me quedan varios temas para hablar con ustedes. Adelante. Vamos a hacer todo el programa, porque tenemos un problema, la formación de los jóvenes, tenemos las propuestas universitarias. Le quiero preguntar de muchas cosas. Con gusto. Ha sido un Encantado. placer. Gracias.